Gracias. Entonces, soy Joan Sebastián Moquet, estoy en postdoctorado ahora en el IPRP, en el Instituto de Physique du Globe de París, y trabajo en... trabajo con Perú desde 2007, desde mi tesis de doctorado que hice en parte en Perú, en el contexto del observatorio IBAM que voy a presentar después. Y después trabajé de nuevo con Perú en un contexto de postdoctorado. Ahora voy a presentar los resultados de la red una parte de los resultados de la red de observación IBAM, que es un observatorio coordinado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo francés, en cooperación con varias universidades y instituciones en Perú, el IGP, el CENAMI, la Universidad Agraria de La Molina, y también se está pensando colaboraciones con la Universidad de Chachapoyas. El observatorio IBAM hace parte de una red de varios observatorios de una infraestructura de investigación que se llama OSCAR, Observación de la Zone Critique, Aplicación y Recherche. Estoy presentando varios resultados, voy a dar un panorama general de resultados, entonces por eso estamos bastante coautores y todos los resultados que presento implica como colaboración con colaboradores en Perú. La problemática general que podemos aplicar en base a la observación de la hidrología, de la hidroquímica, de la hidrosedimentología que podemos medir en río, tenemos tres problemáticas. Primero, midiendo estos parámetros, podemos determinar cuáles son los flujos disueltos y sedimentarios que están exportados desde una cuenca y que están llevados hasta los océanos. Entonces, esa data es necesaria para mejorar nuestros conocimientos de los ciclos de los elementos a escala global. Localmente, este dato nos da también informaciones esenciales sobre la calidad del agua, a la vez como medio de vida, pero también para el consumo, la agricultura. Y también un aspecto que nos interesa bastante usando este dato es de entender cuáles son los factores que controlan esos procesos de liberación de material disuelta, de disolución de la roca, es decir, de la alteración, y de la erosión. Esta última problemática se ubica en el grande tema del estudio de la zona crítica. La zona crítica corresponde a la interfacie entre la litosfera y la atmósfera. Es la zona que es crítica porque es el reservatorio de agua, el reservatorio de suelo, es el lugar a donde se desarrolla la actividad humana, pero también a través de procesos de erosión, de alteración, tiene un papel muy importante en el ciclo del carbono. A la escala de esta zona crítica que podemos representar aquí, tenemos procesos orgánicos, como en relación con la vegetación, pero también procesos inorgánicos, como la alteración. Esos procesos de alteración que forman y desagrega esta zona crítica va a formar dos tipos de material. Los materiales sólidos, lo que vamos a llamar erosión física, y la producción de material disuelto va a formar lo que es debido a lo que llamamos la alteración química. Y ambos procesos, entonces este proceso tiene un papel con el ciclo de carbono a escala de tiempo corto, pero también a escala de tiempo geológico. Los Andes, pero podemos también considerar el Amazonas, son como campos de investigación bastante privilegiados por tres razones. Primero, son fuentes mayores de elementos y de materiales en general para los océanos. Y a la escala de los Andes no tenemos muchos conocimientos de este punto de vista. También son laboratorios naturales. Por ejemplo, en Perú tenemos contrastes muy fuertes en términos de climatología, de menos de 30 milímetros por año en algunos puntos a más de 10 milímetros por año de lluvia. Entonces puede permitir definir
cuál es el control de la lluvia sobre esos procesos de intemperismo, de alteración y de erosión. Y tercero, es una región en una fuerte mutación. A través de actividades antropogénicas, tipo la actividad minera, petrolera, pero también el desarrollo de embalses. Y también a través de los efectos de los cambios climáticos. Para poder responder a esas problemáticas y tratar esas cuestiones, usamos una red de estaciones en el contexto del observatorio IBAM, que está repartido aquí y que está representado por los puntos rojos y que se distribuyen a la escala de la cuenca amazónica, al exutorio del Orinoco, del Maroni y del Oyapock, y también del Congo, y al exutorio de cinco cuencas pacíficas. A la escala de cada una de esas estaciones son adquiridas los valores de caudal diario, la hidroquímica mensual, los elementos mayores, trazos, el carbono orgánico disuelto, lo que en total desde 2003 corresponde a más de 5.000 análisis. También tenemos algunos datos de la asignatura isotópica de estroncio en algunas estaciones. Y a la escala de cada una de esas estaciones también tenemos datos de concentración en materia insustancial a escala con una frecuencia de 10 días. Y también de manera complementaria a esa observación continua, tenemos algunas acciones puntuales, tipo el monitoreo hidroquímico de esas estaciones que llamamos de referencia, o muestreo de recrudescencias sobre como un transecto altitudinal, o análisis específico de algunos otros trazadores geoquímicos. Usando de una parte el caudal y de otra parte la concentración de materia disuelta, se puede calcular un flujo. Y aquí ha presentado un flujo anual de varias regiones. Entonces se pudo determinar que el Orinoco contribuyó a menos de 1%, a más o menos 1% de la producción continental global hasta los océanos. El Amazonia contribuye a más o menos 8%, las cuencas pacíficas a más o menos 1%, y las cuencas andinas amazónicas a más o menos 4% de lo que llega hasta los océanos. Una vez que tenemos esos flujos, lo que nos interesa es la fuente de esos flujos, que puede ser diversa. Bueno, tenemos los aportes atmosféricos, que están generalmente menores, los aportes antropogénicos, que pueden ser altos localmente, los aportes volcánicos, de los cuales no voy a hablar mucho, y los aportes de alteración, que son la principal fuente del material disuelto que llega hasta los océanos. Y dentro de esta alteración nos vamos a interesar a la alteración de los carbonatos y de los silicatos, porque los dos tienen un papel importante en el ciclo del carbono. Aquí ahora voy a presentar como un panorama de resultados, sin entrar mucho en los detalles, pero para dar una visión de lo que se hace en el grupo. Aquí muestro los resultados sobre la alteración de los silicatos. Estudiar la alteración de los silicatos nos permite de determinar. La alteración de los silicatos necesita una fuente de acidez. Esta fuente de acidez a la escala global viene más del consumo de CO2. Ese consumo es pequeño a una escala anual, pero es permanente. Entonces, en una escala de tiempo geológico, la alteración de los silicatos va a sequestrar carbono y entonces puede controlar el clima a escala de tiempo geológico. Es por eso que intentamos entender cuáles son los parámetros que controlan eso, especialmente en las montañas, porque están más sensibles a esos procesos de alteración y entonces tienen un papel muy importante en el control del clima a la escala de la historia de la Tierra. Entonces aquí, usando estos datos, mostramos que la alteración de los silicatos es en primer orden controlado por la cantidad de lluvia. Entonces es un resultado simple, pero que nunca fue mostrado en esta región. Pero eso también quiere decir que una mutación climática va a influir bastante sobre
la capacidad de consumo de CO2 de esta región. Tenemos una excepción, las cuencas volcánicas, que para un caudal específico dado va a consumir mucho más. Entonces, estas regiones son llaves a escala local aquí, pero también a escala global. Disculpa, no soy especialista. ¿Cómo se hace la medida? La medida es usando los elementos mayores. Medimos la concentración en elementos mayores en los ríos y a partir de la composición del agua, gracias a un método que se llama método direct, podemos atribuir cuál es la parte de calcio que viene de los carbonatos, cuál es la parte de calcio que viene de los silicatos, cuál es la influencia de las electrolitas y hacer un balance a partir de este método y entonces poder separar cuál es la contribución de la alteración de los carbonatos, silicatos, pirita, evaporita y actividad antropogénica, por ejemplo. La precisión es de más o menos 10%, pero ya lo que es un error que es alta, pero es un rango con lo cual conseguimos trabajar bien. Lo que vemos aquí es la barra de precisión del método. También podemos usar este dato para hacer un balance. A la escala del Amazonas, por ejemplo, se usó esos datos para mostrar que la alteración de los silicatos a la escala de la cuenca ocurre más en los Andes, que corresponde a 73% de este balance. Pero lo interesante también en este resultado es que la llanura contribuye a entre 27 a 50% de este balance. Eso fue un resultado nuevo y muestra que las regiones de lago de inundación tienen un papel importante en estos procesos, entonces tienen que estar considerando para modelizar el ciclo de carbono en una escala de tiempo geológico. También nos interesamos a la alteración de los carbonatos. A la escala de tiempo de largo plazo, los carbonatos no tienen un balance neutro en el consumo de CO2, pero a una escala de tiempo más reducido, digamos menos que 1000 años, puede tener un papel significativo en este consumo y también los carbonatos, como se disueltan fácilmente, tienen un papel muy importante en la definición de las condiciones de calidad de agua de los ríos abajo. Por eso se está estudiando varias resurgencias que están localizadas cerca de Tarapoto, en Perú, y en lo cual está involucrada una estudiante peruana que hizo una maestría en Brasil y ahora está haciendo su doctorado con Francia, en Montpellier y con Paris 6. Y también estamos dirigiendo una tesis de maestría que trabaja con nosotros en el IPG. Aquí presento un resultado de Francisco Luis Sedamanos, esta maestría, que hizo hacer un muestreo de 35 resurgencias sobre un gradiente altitudinal en Perú, bastante en la parte norte, pero también en la parte central de Perú. Esos datos muestran, aquí muestro un gráfico clásico, pero que fue interesante de ver en estas resurgencias, que muestra la variación de la temperatura con la altura. Lo que nos interesa más es que la concentración de calcio, que es un índice de la actividad de alteración de esos ambientes, no tiene una relación univocal con la temperatura, lo que no se esperaba. Para bajas temperaturas, altas resurgencias, tenemos una concentración mayor. Es habitual el hecho que a menos temperatura la alteración de los carbonatos es más eficiente en un mundo mineral. Para las cuencas bajas tenemos también una concentración más alta de calcio, lo que es debido no a la temperatura en sí mismo, sino a la actividad vegetal que acompaña esas altas temperaturas. Y para las referencias intermedias
tenemos una actividad menor de intemperismo. Entonces, no respondemos a una temperatura óptima para las leyes de alteración en el mundo mineral, pero tampoco tiene suficientemente vegetación para activar esta alteración. También tenemos nuestros resultados nos mostraron impactos antropogénicos. Aquí muestro el ejemplo del monitoreo de una pequeña cuenca de Antepaís en Perú, el río Tigre, que es un afluente del Marañón, en lo cual medimos concentraciones de cloro al momento bastante muy altos, 100 veces más altas que lo que tenemos que encontrar en este contexto, que está únicamente influenciado por aportes atmosféricos. Entonces nos dimos cuenta que fue debido a una contaminación petrolera. Para explorar como el petróleo, tenemos que sacar el petróleo que viene con mucha agua en contacto con sal, y se separa a la superficie el petróleo, esta agua, y normalmente se tiene que reinyectar. Durante este periodo, esta agua fue directamente botada en el río, y hasta febrero de 2009, esa pequeña región que contribuye a menos de 1% del caudal del Amazonas, contribuye a más de 20% de la producción de cloro a la salida del Amazonas. Lo que es preocupante no es primero como esta concentración de cloro, pero es también todos los contaminantes tipo elementos trazosos o orgánicos que pueden acompañar esa contaminación, pero no tenemos mediciones de eso. Después de 2009, aplicaron la ley, reinyectaron la agua de extracción en los pozos, y el río reencontró un nivel de cloro que corresponde más a un funcionamiento natural. También se puede usar la hidroquímica, la geoquímica para otros aspectos. Por ejemplo, aquí usamos la asignatura isotópica del estroncio para caracterizar la fuente para caracterizar el tipo de litología que influencia la producción de estroncio en esas diferentes regiones, y permite de usar este indicador como un trazador de la fuente de esta agua, especialmente al exutorio. Eso tiene una implicación para estudiar los procesos de alteración y dar más precisión en estas discriminación de las fuentes, pero también puede tener un uso muy interesante en ecología, por ejemplo. Puyi et al. En 2014 midieron ese trazador en lo largo de un otolita, que es una parte del pescado que crece durante su vida. Entonces, que registra en cuál agua pasó. Y este estudio permitió de retrasar la trayectoria de un tipo de pescado, y demostrar que algunos pescados que llegan desde Bolivia y que llegan hasta el Bajo Amazonas no vuelven al madera al final de su vida, pero algunos suben el Solimoes. También podemos usar este tipo de trazador para caracterizar la fuente de material en suspensión o de material sedimentar, y también para trazar los elementos extremos. Por ejemplo, aquí presento un estudio de un investigador del IGP que mostró que las cuencas durante los eventos El Niño de 82-83 y 98-99, los ríos del norte de Perú produjeron más de 50 veces más de material en suspensión que durante un año normal. Analizando la asignatura geoquímica de esos materiales en suspensión, se puede caracterizar cuál es la firma de esos eventos. Y entonces,
usar ese tipo de herramienta para reconstruir la variación de los eventos ENSOs El Niño durante los tiempos geológicos. Bueno, entonces voy a concluir con algunos desafíos científicos y técnicos que tenemos actualmente en el futuro sobre el material disuelto, la alteración, el flujo sedimentario. Primero, los próximos pasos es usar los isótopos no tradicionales para identificar mejor los mecanismos, los procesos de alteración, y no únicamente las fuentes o la cantidad de flujo. Entonces, un desafío es de identificar los procesos, también en pequeños hidrosistemas, para definir a escala local el proceso y el mecanismo preciso de lo que acontece, para poder extrapolar y entender lo que se pasa a escala más regional. También se tiene que subrayar la riqueza de una serie temporal que está conservada. Entonces, explorar la geoquímica del banco de datos que tenemos, de filtros que tenemos en materia en suspensión durante los años hidrológicos de 2003 puede nos dar informaciones bastante interesantes. Y entonces, también un otro desafío es de estimar mejor los impactos antropogénicos, no únicamente a escala local, pero también este impacto a escala más regional. Y el impacto de los embalses hace parte de una prioridad nuestra en el futuro. Entonces, y también algo que quiero subrayar es que continuar un desafío grande que tenemos es poder desarrollar más la geoquímica en Perú, y para eso se necesita una infraestructura. Entonces creo que una próxima etapa va a ser desarrollar este tipo de parque analítico y también capacitar más estudiantes, técnicos, ingenieros en ciencia y en técnica sobre esos aparatos. Gracias. Questions.